Bienvenidos un día más a Cantabria de Cerca. Aquí seguimos aunque sea festivo. Si recuerdan, el martes pasado hablamos del inicio del curso desde la perspectiva de un colegio y hoy queremos hacerlo desde la perspectiva de la Consejería de Educación. Todos los inicios de curso son, momentos de mucho trabajo, de mucho estrés y este año además llega con muchas novedades. Para ello tenemos con nosotros a la Directora General de Innovación Educativa, Mercedes García, María Mercedes en realidad, pero bueno, Mercedes García, que ya nos conocemos, repites en Popular Televisión, bienvenida una vez más. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarnos. Estamos encantados porque te queríamos preguntar, lo primero de todo, ¿qué tal ha ido ese inicio de curso? Ha ido bien, además con ganas por parte de toda la comunidad educativa, porque es un curso además que enfrentamos ya al margen de las medidas sanitarias, es decir, empezamos sin mascarillas, igual que en el resto de la sociedad solo se va a utilizar la mascarilla en el transporte escolar, es decir, medidas ordinarias que puede tener toda la sociedad. Entonces, en este aspecto, contentos, con ganas y redescubriéndonos, porque muchas veces o muchos alumnos, docentes, nos hemos conocido con mascarilla y nos tenemos que volver a encontrar, a acoger y a descubrir, en definitiva. Sobre todo esos pequeños que han empezado con la mascarilla a clase, que ya por fin se la pueden quitar. Sí, efectivamente, sobre todo de los cursos, aunque en infantil era algo optativo, muchas familias optaron por utilizarla, pero los niños de primero, segundo de primaria, el volver a conocernos, el vernos, pero incluso salir a dar un paseo, hacer una excursión, aunque sea al mercado. Esta mañana me he encontrado con unos alumnos del Instituto del Saja de Cabezón en Santander, en la Fundación Botín. Este tipo de actividades que no han podido realizarse durante los últimos dos cursos son muy importantes también, porque es donde aprendemos a convivir, a salir, a conocer otras realidades. Así que en ese aspecto, pues yo creo que con muchas ganas toda la comunidad educativa. ¿No lo habéis dudado en ningún momento? Quitar la mascarilla en clase ya era hora. Ya era hora, además, Sola, y nosotros siempre en ese aspecto lo hemos comentado varias veces, seguimos las indicaciones que llegan desde el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, y luego estamos coordinados siempre con la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Entonces, si hubiera algún cambio, si hubiera cualquier cosa, tanto el Director General de Salud Pública estamos hablando constantemente todo. Ahora ya hablamos igual cada semana o así, pero hasta que finalizó el curso y todo el verano, que se llegaron a un acuerdo con la retirada de todas las medidas COVID, ¿de acuerdo? Se sigue aconsejando la ventilación, evidentemente, es una de las medidas más satisfactorias, pero ha sido un curso que va a ser, esperemos, lo más normalizado posible. Todos cruzamos los dedos. Bueno, en cuanto al tema de ese inicio de curso, hemos llegado con los profesores interinos por los pelos. Hemos llegado, se ha conseguido rellenar todas las plazas, si no estoy equivocada, pero sí que hemos tenido ahí un problema informático. Hemos tenido un ¿Qué problema, es lo que ha pasado? Plataforma, sí, una plataforma informática. Es un proceso complejo y además se meten miles de datos. Piensa que igual hay metidos 4.000, 5.000 docentes, compañeros y compañeras para trabajar con diferentes especialidades, y ahora además hay que ir numerando cada una de las plazas porque vamos a tener procesos de estabilización, etcétera, que tienen que estar identificadas y efectivamente. Pero sí es cierto que el día que han empezado nuestros niños, nuestros alumnos, nuestras alumnas, ya teníamos todos los docentes en clase, pero sí es cierto que ahí hubo un desajuste. ¿Cuántos interinos hay en Cantabria? En Cantabria normalmente en infantil y primaria estamos en torno al 4 o 5% y en secundaria estamos en torno al 18 o 19%. Es una profesión que, queramos o no, siempre tenemos que tener una bolsa, porque parece que no, pero uno se rompe la pierna, vamos a ir a cosas más positivas, uno se casa, coge los permisos, no vamos a pensar siempre, y es cierto que la actividad educativa debe seguir. Exactamente, debe continuar adelante, siempre hay un proceso a lo largo, todos conocemos, hay siempre casos en los centros educativos. Bueno, ¿habéis conseguido que este fallo informático se solucione para que no vuelva a pasar este estrés a todo correr? Todas las ganas, todo el esfuerzo, todo el trabajo, tanto desde la Consejería, la Dirección General de Personal, que ha estado allí mañana, tarde, casi noche, como la Dirección General de Informática, es decir, se están poniendo todo lo que hay en nuestras manos para que esto no vuelva a suceder, ¿de acuerdo? En ese aspecto, ganas y trabajo en esta Consejería de Educación desde el segundo uno que tomamos posesión, durante el COVID, pre-COVID, post-COVID, es decir, por lo menos intentar que no vuelva a suceder. Y si hay algo que preocupa a las familias por encima de esto, en realidad, es el precio de la vuelta al cole,
que este año además viene especialmente complicado por la inflación. El Gobierno de Cantabria tiene medidas para apoyar a estas familias, sobre todo a las familias sin recursos. ¿Qué tal funcionan estos bancos de recursos en los colegios? Pues la verdad es que lo que nos llega es satisfacción. Además, cada año, el año pasado, de tener una partida de 2.100.000, vamos a pasar a una partida de casi, estamos gastando 2.700.000, 2.800.000. También es importante, que es verdad que ha subido la inflación, pero es decir, la reforma educativa lo que pone encima de la mesa no es solo vincularlo. El libro de texto tiene que ser un recurso más que utilizan los docentes. En Cantabria se viene trabajando desde hace unos años, tanto infantil y primaria, de manera muy colegiada y por proyectos. Y eso es muy, muy importante. Es decir, tenemos que tener todos los recursos y además hay una importante inversión en la digitalización del sistema educativo y todo es complementario. Entonces se va incrementando y es cierto que este año se implanta en primero, tercero y quinto de primaria, primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato. Paulatinamente vamos haciendo esfuerzos y lo que sí han recomendado además es prudencia, es decir, vemos qué es lo que tenemos que cambiar e ir trabajando, pero no debemos olvidar eso, que el libro de texto es un recurso más dentro de nuestra práctica pedagógica y en Cantabria llevamos muchos años trabajando con aprendizaje cooperativo, trabajar por proyectos, el aprendizaje situado, cosas que ahora nos pone encima de la mesa la ley, pero que nuestros docentes ya venían trabajando. ¿Y cómo ha sido preparar este verano esta implantación de la ley? Porque llega precisamente lo que comentabas en estos cursos impares, al margen de las novedades que ya se habían ido poniendo en marcha, pero ahora ya en estos cursos impares llega de lleno. Llega de lleno, además, las primeras modificaciones las tuvimos en el curso 21-22 con el tema de la evaluación, con lo cual un caminito teníamos hecho. Y no solo con la normativa, sino lo que es muy importante, llevamos a cabo en el curso anterior formación, la formación de los docentes. No solo se trata de que nos leamos la norma y veamos cómo podemos avanzar en la evaluación más justa y equitativa para el alumnado, sino hubo formación. Y este curso además lo hemos empezado también con formación. Todo el verano, de todos modos, en Cantabria ya hace un año y pico se constituyeron los grupos de trabajo para ir haciendo la adaptación de los reales decretos y en cuanto los reales decretos han estado, nosotros ya teníamos muchísimo trabajo avanzado y de hecho se han publicado todos los decretos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato y precisamente ayer y la semana pasada, el martes pasado, hemos reunido a todos los directores con jefes de estudios de infantil y primaria y secundaria con una formación para volver a destacar y desarrollar qué tenemos que cambiar, qué tenemos que trabajar en la programación didáctica. Todo desde una premisa, que eso es muy importante, esto no es de hoy para mañana. Vamos a tener todo el curso para ir trabajando bien, porque al final si lo hacemos precipitadamente nos vamos a dedicar a hacer cambios de copio esto y eso no es. Y tenemos colgado en la propia página de Educantabria un material que han realizado desde el Servicio de Inspección, las unidades técnicas y publicación. Estamos preparando todo el material para los diferentes aspectos de la comunidad educativa. O sea que lo enfrentamos trabajando y con la formación y todo preparada para ayudar a que la transición y sobre todo el cambio sea real, sea metodológico y sea trabajar por competencias. Ese trabajo por competencias, ¿en qué lo van a notar los niños? ¿Van a acabar las asignaturas como tal que hemos tenido toda la vida, las puras y duras? Mira, el tema de las competencias venimos ya desde el 2006, imagínate, sí. Pero es verdad que a veces hacen falta legislativos para que acaben implantándose. Hoy por hoy, te voy a poner un ejemplo, yo si quiero saber quién reinó en el siglo XVIII, me voy a Google y busco a un buscador de estos y encuentro. Lo que me hace falta es la competencia digital y tener el conocimiento si lo que estoy mirando en esa página web es falso, no es falso, es auténtico o no es auténtico. Precisamente trabajar competencias es trabajar para el día a día y para la vida, formarnos en un mundo que ya está encima de la mesa. Y esto no es que van a aprender menos, ni van a saber menos, ni muchísimo menos, pero se trata de trabajar de manera más global sobre necesidades que la Unión Europea nos ha puesto encima de la mesa y nuestro alumnado tiene que aprender cosas en diferente índole y materias, aprendizajes esenciales, pero también tienen que aprender a convivir, también tienen que aprender el respeto, reconocer sus propias emociones, porque es ahí la gestión del conflicto. Todo eso que hemos venido trabajando en Cantabria en las aulas, digamos que ahora está vía normativa, pero es algo que ya venimos desde el 2006. Así que van a ser cambios que se van a implantar, pero en realidad no va a ser un cambio tan brusco. No, tenemos ahora que hacer más efectivos el cambio y a nivel metodológico. Que el examen sea la única herramienta de evaluación no puede ser, es decir, hay muchísimas formas que yo puedo evaluar cómo van aprendiendo mi alumnado y además la evaluación, que esto es muy importante y lo decimos mucho a las familias, porque las familias lo que miran es sobresaliente, notable.
La evaluación es una herramienta que tenemos los docentes para mejorar y para hacer los cambios, para que el alumno aprenda más. Es decir, la evaluación esa punitiva de, a ver, tienes un suspenso o un aprobado, no. La evaluación es un camino de mejora y entonces es por lo que tenemos que seguir trabajando. Muy importante para los niños el poder aprender, el poder continuar aprendiendo y también para los profesores. Sí que es cierto que ha habido críticas porque los currículums durante este verano les han llegado un poco tarde. Por ejemplo, criticaban las editoriales, que el tiempo para preparar nuevos libros de texto pues ha sido muy apurado. Sí, pero ya te digo que nosotros hemos ido adelantando la tarea y según publicaba el Estado los reales decretos, nosotros íbamos detrás. En ese aspecto nosotros vamos trabajando. Yo no puedo entenderlos a ellos, pero desde el Sistema Educativo de Cantabria preparamos bien toda la normativa para tenerlo. Ya de hecho, cuando han ido los docentes ya lo teníamos enviado, sí, con los materiales y cuestiones de evaluación ya se implantaron el curso pasado. Sí. Entonces los cambios, y además ahora se está trabajando luego con todos los docentes, vamos a trabajar de las diferentes especialidades y el curso que viene se implantará en el resto de los cursos. Es decir, que Cantabria ha sido de las comunidades que han ido más retrasadas, porque hay que decir que una parte es del Estado y otra parte es de cada comunidad autónoma. Nosotros es verdad que si la norma básica del Estado no se puede avanzar, entonces se ha ido poco a poco construyendo y según el Estado nos mandaba, publicaba los reales decretos, nosotros ya estábamos con los decretos en eso y en normativa de evaluación otra serie, porque seguimos trabajando dentro de la cooperación territorial con el Estado, pues seguimos trabajando sobre estos temas, sobre convivencia, escuela inclusiva, la digitalización del sistema educativo. Tenemos muchos temas encima de la mesa que es lo mejor la norma básica y luego en la medida de lo posible la colaboración entre las comunidades autónomas. Bueno, ya entrando un poco en las clases, en lo que es el día a día, la última vez estuvimos haciendo mucho hincapié en ese alumnado que había venido de Ucrania, que se había integrado, pues la verdad que como había funcionado bastante bien, pero a mitad de curso, ya empezado, chavales que no conocían muchas veces el idioma. ¿Qué tal va este curso? Porque desgraciadamente la guerra parece que no tiene visos de finalizar pronto. Nosotros lo que hemos visto en Cantabria, y es una tendencia que se ha dado en toda España, si nos lo ha comunicado el Ministerio, es que muchas familias están volviendo a Ucrania. Es decir, están más estabilizados los que se quedan. Tenemos más o menos 270 alumnos en este momento escolarizados en las diferentes etapas, infantil, primaria, secundaria y unos poquitos en formación profesional. Puede variar un poquito el número porque la formación profesional está ahora en la matriculación extraordinaria. Entonces, ¿cómo fue el año pasado? Pues la acogida, la verdad es que la recibieron muy positivamente. Nosotros ya sabes que tenemos unas estructuras como son los coordinadores de interculturalidad, las aulas de dinamización, los auxiliares de lengua de origen y todo eso sigue en funcionamiento con el alumnado ucraniano que permanece dentro de nuestro sistema educativo o con cualquier alumnado que viene de otro sistema educativo extranjero. Seguimos coordinando, hemos hecho consultas al Estado porque es importante también el tema de las homologaciones de los títulos, los que terminan secundaria, los que se incorporan a bachillerato y en eso vamos coordinados con el Estado porque es una competencia del Estado. Y tenemos repartidos los 270 alumnos en unos 69 centros educativos. Un número muy importante queda todavía. Sí, es un número importante, ha bajado, se está estabilizando y lo más importante, si el año pasado la prioridad principal era que se sintieran acogidos, un poco la acogida. Uno sale casi con lo opuesto, no es que vengas voluntariamente a buscarte una vida mejor ni nada, sino prácticamente. Y en este caso ya se están trabajando con planes individualizados como haríamos con cualquier otro alumnado. En este aspecto Cantabria tiene un modelo que es el que viene trabajando los últimos 15 años, hemos tenido alumnado ucraniano, sirios, árabes, es decir, tenemos ya una tradición que se inserta dentro de su aula de referencia y entre los niños es como entre iguales, como mejor aprenden y como mejor se sienten. Desde luego. Más novedades, porque este curso también se han implantado unidades educativas terapéuticas, dos nuevas, si no me equivoco. Sí, eso es. Si nos puedes explicar exactamente qué son. Nosotros lo que tenemos es el atender a todo el alumnado y sobre todo a aquel alumnado que es más vulnerable dentro del sistema educativo. Y teníamos ahí una laguna que llevamos trabajando desde antes del COVID, claro, empezamos colaborando precisamente con la Consejería de Sanidad. Estas aulas que se van a situar en Santander, que ya existen otras experiencias, nosotros nos estamos coordinando mucho la formación con País Vasco, con Gallarta, que allí tienen una experiencia, son aulas para recibir al alumnado que en un momento dado en sus problemas de salud tiene una
crisis no puede estar en su aula de referencia, pero es importante que siga en el sistema educativo. Evidentemente no va a estar dando la raíz cuadrada, pero que esté inserto en esas épocas en las que tiene que estar en Valdecilla, tiene que tener un seguimiento más oportuno porque ha empeorado, porque tiene una serie de crisis, va a ser acogido por un equipo que va a estar en contacto continuo con su centro de referencia. No es que cojamos al alumno y lo escolaricemos aquí, no, él está escolarizado en su centro, pero transitoriamente para atender esos periodos que tienen de crisis. Es un equipo mixto que está en la parte de educación, tenemos profesores de ámbito, audición-lenguaje, PTs, tenemos todos los recursos que necesite, un orientador para que se sienta atendido, 2 aulas, una para primaria, otra para secundaria obligatoria, y es un equipo mixto en el que también se incorpora un psicólogo, ¿de acuerdo? Y luego también su psiquiatra de referencia se coordinará con un psiquiatra. Se trata de, por una parte, darle esa atención educativa, no desvincularlo del sistema educativo y dar solución a esas crisis de salud mental que tiene. Y luego, como ya van diciendo todos los informes y como vamos leyendo, la salud mental es otro problema como la salud física, como que te duele la cabeza, y hay que ir dando respuesta a este alumnado que en ese momento es muy vulnerable y no descolgarle del sistema educativo. ¿Tenéis idea de cuántos alumnos puede haber en esta situación? Hay una comisión mixta, porque este alumno ya tiene que estar diagnosticado. Sí. Entonces hay una comisión mixta en el que se analiza caso a caso. Entonces precisamente ahora están con toda la formación, con unas instalaciones preparadas ya en las aulas, y esa comisión mixta, dependiendo claro de cómo se produzca el empeoramiento o las crisis, es Sanidad quien nos dice: incorporamos, se analiza con los orientadores y se incorpora a estas aulas. Desde luego es un cambio de paradigma bastante importante en el tratamiento de los problemas de salud mental. Es importante, sí, porque muchas veces este alumnado a veces se quedaba en casa. Y no tiene que, si lo normal y lo habitual y lo que nos dicen es que en la medida de lo posible siga con su proceso de enseñanza-aprendizaje de otra manera, porque la prioridad en ese momento es estar bien, pero no se descuelga del sistema educativo. Eso es muy importante, que no se descuelga del sistema educativo. ¿La idea es la misma que la educación inclusiva, más o menos que esté más o menos integrado con el resto, pero también atendiendo a las necesidades especiales? Bien. La escuela inclusiva es un macroconcepto que tiene diferentes estructuras. En definitiva, la escuela exclusiva además tiene 2 vertientes, que normalmente solo nos quedamos con una, es decir, dar la respuesta que necesite a las necesidades de un momento dado de un alumno, bien porque sea lo que has comentado, un alumno ucraniano, bien porque tenga unas necesidades educativas especiales, bien porque sea que en un momento se ha roto 2 piernas y no puede ir al cole, porque tiene un tratamiento en Valdecilla, las aulas hospitalarias, pero la escuela inclusiva también busca una segunda vertiente, y es decir, ¿qué actitud tomamos el resto del aula? Eso es lo importante, porque atendemos la diversidad, pero lo importante es la percepción que tenemos. Un alumno con necesidades educativas que crece con sus alumnos, con sus compañeros y con sus amigos, al final esa percepción de contribuir, es decir, atendemos sus necesidades, pero todos en definitiva somos diversos. Cantabria cuenta con más de 25 estructuras para atender la diversidad, de interculturalidad, de necesidades educativas especiales, de altas capacidades también, porque siempre pensamos como que tuvieran problemas. Es decir, ese es el marco de la escuela inclusiva, que lo que hace es atender las diferentes necesidades e intereses. ¿Por qué no? Eso también como docente tenemos que tenerlo en cuenta. Si estamos trabajando la naturaleza, a mí me puede interesar más otro tipo de concepto, otro tipo, es decir, es dar respuesta a esa diversidad de necesidades, motivaciones, intereses. Eso es la escuela inclusiva, y no es una tarea solo de que yo doy respuesta a las necesidades de un alumno en concreto, sino que yo construyo espacios inclusivos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí, los sí, patios, que es muy interesante, desde luego. Los recreos. Unos recreos inclusivos, hay centros educativos que ya vienen trabajando los espacios inclusivos porque se dominaba por el fútbol. Y ahora ya hay coles que dicen, bien, vamos a incluir todo tipo de deportes para dar cabida a todas las necesidades, intereses y gustos del alumnado. Entonces, unos días tiene cabida el fútbol, pero otras formas puede trabajar juegos tradicionales, otros deportes, otros tipos de actividades. Eso se trata, un espacio en el que nos sintamos todos acogidos. Eso es la escuela inclusiva. Incorporarnos y educarnos juntos, aprender a convivir, porque en definitiva cuando nosotros avancen unos años va a tener que aprender a convivir con muchos tipos de personas, ideologías, pensamientos, sensaciones que tenemos que saber gestionar.
Desde luego, un cambio a todos los que están implicados en esta escuela inclusiva. Bueno, novedades de este curso escolar, hemos hablado de muchas de ellas. Aparte de la ley, que la conocemos todos, los cambios COVID, ¿cuáles destacarías este año en este curso? Este año vamos a seguir trabajando, como bien has comentado, con el programa de Escuela Inclusiva, en dar un empaque a todas las actuaciones que tenemos, que son muchas. Seguimos trabajando con la digitalización, la competencia digital. Hay una serie de indicaciones que hemos empezado ya en el curso 21 y 22, indicaciones. Es cierto que estábamos abocados a una transformación del sistema educativo en el tema de la digitalización, pero la pandemia lo que ha hecho ha sido a veces acelerar muchísimos procedimientos. Nuestro alumnado tiene que tener la competencia digital, pero yo aquí siempre hago un paréntesis. En la competencia digital no se trata de que aprendan a programar ni nada, sino que use las herramientas digitales de manera responsable. Es decir, aprendo a utilizar un ordenador, que es el aprender a hacerlo, aprendo a utilizar una presentación para exponer un contenido, pero también hay una parte que es muy importante en las competencias, que es el ser. Aprendo a utilizarlo de manera responsable, respetuosamente con todo el entorno. Aprendo además, por ejemplo, del respeto a la propiedad intelectual. En nuestro alumnado hay conceptos que no les parece que puede hacer corta y pega, y luego evitar, o sea, cuando yo me dirijo en las redes sociales y las utilizo, que sean conscientes de lo que se exponen en las redes sociales. O sea, que la transformación y la competencia digital no solo abarca que tengamos el ordenador delante, sino aprender a utilizarlos de manera responsable. Hay un trabajo muy interesante, porque además tenemos que trabajar las cuestiones de género. Si nosotros vemos las apps que utiliza nuestro alumnado, están muy divididas, lo que usan las chicas y lo que usan los chicos. Y es decir, todo esto es aprender a utilizarlo responsablemente. Nosotros justo antes de la pandemia empezamos con unos talleres con las familias. Entró el COVID, se suspendió todo. Y fue una experiencia muy positiva, porque a veces nosotros como padres no sé muy bien eso del historial, cómo lo tengo que mirar. Entonces, tener unas pautas muy básicas, que además nosotros tenemos planes de actuación, hemos tenido días con una jornada de Internet segura, trabajamos con el plan director, con la Policía Nacional y la Guardia Civil y con un plan específico. O sea, que la transformación, sí, pero uso con responsabilidad, uso con respeto, uso para aprender a convivir. ¿Ves que volvemos siempre a los conceptos? Y uso con salud, es decir, cómo me siento en el ordenador, que la distancia, porque ya nos lo dicen los pediatras, es decir, hay que cuidar la vista. Entonces la transformación digital del sistema educativo tiene que aprender para aprender otras cosas, pero también con responsabilidad. Y en eso ahí tenemos un camino muy, muy amplio. Y en los planes de cooperación territorial, lo que estamos trabajando con el tema de la salud mental, que nosotros llegamos con una parte ya hecha. Estamos trabajando también, sobre todo, en la formación del profesorado en estos campos, y sabéis que estamos trabajando con el nuevo modelo que nos ha puesto el Ministerio sobre la EBAU, es decir, cómo va a ser. Evidentemente cambiamos el decreto, cambiamos metodológicamente cómo enseñamos en bachillerato, y esto requiere también, estamos reflexionando ahora todas las comunidades cómo avanzamos y cómo nos enfrentamos en la EBAU. También estamos repasando todo el tema de las competencias profesionales, es decir, y es algo que nos incumbe a consejerías de educación, pero también a universidades. Es decir, el grado de maestro y de infantil cuando un alumna sale graduado, realmente da respuesta a las necesidades. Pues todo esto existe en grupos de trabajo, que es lo que tenemos. Salimos con novedades cada vez más dentro de la atención a la escuela rural, como se amplían las rutas de transporte, pasamos a 501.000, se incorpora el alumnado FP que puede usar. También hemos tenido de novedad el precio del menú para el alumnado, que es fijo, que no supere, 5,5 €, exactamente, que no supere una máximo cantidad, es decir, eso es muy, muy importante. Seguimos también con novedades de la mayor implementación de la formación profesional, es decir, se amplían las familias, se amplía el bilingüismo también en las familias, es decir, que ya ves que en diferentes campos vamos trabajando y mejorando día a día, aprendiendo de todos. Madre mía, es que no paráis. Desde luego sí que tenemos novedades para este curso escolar. Muy importante el tema tanto del transporte escolar, en una comunidad como Cantabria, todo lo que sea fuera de los principales núcleos es muy importante para el medio rural. Y el tema de los comedores escolares también, que cada vez lo utilizan más niños. Efectivamente, y ya no solo por un tema en el ámbito rural, sino también para la conciliación de la familia, que es una tarea de todos, no solo del sistema educativo, es una tarea de toda la sociedad, pero en la medida que podamos contribuir, pues fenomenal. Entonces el comedor, el transporte en el ámbito rural, nosotros realmente una de las cosas que siempre pedimos a
pues al Gobierno de España, como no puede ser de otra manera, es en la medida de lo posible el coste real de los servicios, es decir, lo que cuesta realmente, y tiene derecho un alumno de la Masón, un alumno sobre todo, tiene que bajar a Punta Encasa y tiene derecho a tener su sistema educativo en las mejores condiciones posibles. Desde luego. Y un último tema también muy importante, se ha conseguido reducir en la etapa de infantil el ratio de profesores y alumnos a 20 alumnos. ¿Se conseguirá también en los próximos años reducirle para el resto de etapas educativas? Mira, de esto además de educación infantil, la otra novedad, aprovecho para contarte, son las aulas de Por un año. supuesto. Es verdad, las aulas de un año que se están implantando ya en toda Cantabria. Exactamente 4 aulas de un año puras en el ámbito rural y 10 mixtas que estarán con 1 y 2 añines. Nosotros hemos bajado la ratio, pero hay una cosa que hay que poner encima de la mesa, que es que Cantabria en general tiene las ratios más bajas, de las más bajas de toda España, en todas las etapas, infantil, primaria y secundaria. Sí es cierto que en un momento dado tú dices tercero A, pero es que a veces tercero A está desdoblado en multitud de materias en secundaria obligatoria. Entonces tenemos las ratios, son excepcionales aquellas aulas en que están en 24 o 25 alumnos y puede ser por un problema de espacio físico, ¿de acuerdo? Y en definitiva vamos a seguir trabajando. También es cierto que es muy bueno para el sistema educativo la bajada de ratio, pero el tener 2 o 3 alumnos no garantiza la calidad ni la equidad. Hay que tener toda una serie de recursos y de formación para que todas las medidas contribuyan y den respuesta al alumnado. Pues con esto nos vamos a despedir y no nos hemos entrado en las obras que se han realizado en los diferentes centros educativos, pero nos quedamos sin tiempo. Sí, son muchísimas. Muchas gracias por haber estado un curso más con nosotros en Popular Televisión. Gracias por la invitación. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos han estado viendo en este día festivo. Recuerden, volvemos el próximo martes. En este caso, cambiamos de tercio y hablaremos de vivienda con SVS.